En la presentación. Ya, ya chiquillos. Vamos a ver la primera parte, ¿ya? Lo que es la farmacología de la hemostasia, ¿ya? Siguiendo la línea, ¿cierto? Cardiovascular, esto también tiene harta aplicación, ¿ya? Obviamente la hemostasia es un tema bastante importante. Hay muchos más fármacos que actúan a nivel de la sangre, pero para medicina, por lo menos, lo más importante es ver aquellos que tienen acción hemostática, ¿ya? El objetivo de la clase es que podamos recordar el concepto de hemostasia y sus principales componentes, ¿cierto? A grandes rasgos, conocer las características farmacológicas de los principales agentes con acción antiagregante plaquetaria y que podamos comprender algunos conceptos clínicos relevantes del uso de la antiagregación plaquetaria, tanto aguda como crónica, con énfasis en aspectos atingentes a su prescripción. Bueno, la hemostasia, en el fondo nosotros la vamos a lograr definir como un fenómeno o un proceso, ¿cierto?, fisiológico que es dinámico, que tiene una regulación bastante fina, ¿cierto? Y que logra mantener a grandes rasgos lo que es la integridad de los vasos sanguíneos y también que la sangre pueda circular con esta fase líquida, ¿cierto? O sea, por ello mantiene la fluidez de la sangre, ¿ya? Por lo tanto, ello, ¿cierto?, va a llevar a que se puedan reparar las lesiones vasculares, ¿cierto? Y va a limitar la pérdida de sangre, a la vez, ¿cierto?, que va a evitar las oclusiones vasculares, o sea, que se produzcan trombosis, que eso puede afectar a los órganos vitales en términos de su perfusión, ¿ya? Por lo tanto, detiene el sangrado, ¿cierto? Protege el sistema vascular de cualquier lesión, por ejemplo, cuando se genera excesiva trombosis, porque la trombosis igual se genera, ¿cierto?, en cierta medida desde el punto de vista fisiológico, ¿ya? Y eso es bastante importante, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué sucedería si se activa patológicamente todo este proceso, ¿cierto? Lo más probable que habría, ¿cierto?, una generación importante de trombos exacerbada y se iniciaría, ¿cierto?, un fenómeno de trombosis a nivel de toda la vasculatura probablemente, ¿cierto?, formando fibrina y obstruyendo, ¿cierto?, el lumen de los distintos vasos sanguíneos. Ya eso es, ¿cierto?, empezando de una forma bastante exagerada. Ya, este gráfico es bien aclaratorio respecto a lo que es la respuesta homeostática, ¿ya? Y si ustedes se fijan, tiene etapas, ¿ya? La primera etapa, ¿cierto?, es bastante general e incluye todo lo que son los fenómenos de vasoconstricción refleja, ¿ya? Posteriormente nosotros tenemos una segunda etapa donde existe, ¿cierto?, lo que es la formación del tapón plaquetario, ¿ya? A través de la agregación plaquetaria y posteriormente tenemos una tercera etapa, ¿cierto? En la cual va a haber la formación de un coágulo de fibrina a través de todo lo que ustedes conocen como cascada de la coagulación. Y también nosotros aquí podemos agregar una cuarta etapa, donde existe, ¿cierto?, lo que llamamos fibrinolisis a través de la acción de la plasmina y que tiende, ¿cierto?, finalmente a estabilizar y degradar, ¿cierto?, estos coágulos de fibrina. Eh, cuando, como se ve en la imagen, se rompe ya esta unión, ¿cierto? Esta barrera que mantiene la sangre, ¿cierto? Dentro de la vasculatura, ¿ya? Y hay una ruptura vascular, ¿cierto? Con los componentes de la pared vascular, va a existir, ¿cierto?, lo que es daño endotelial. Y también, ¿cierto?, se pueden producir, por ejemplo, los accidentes de placas, sobre todo cuando hay una fase, ¿cierto?, aquí que es aterosclerótica. Cualquiera sea el caso, lo que va a ocurrir, ¿cierto? Finalmente es que va a haber exposición de esta matriz, ¿cierto?, del subendotelio, y esa exposición, esos componentes van a estimular a que se adhieran las plaquetas, ¿ya? Principalmente, ¿cierto?, por integrinas A2 beta 1, ¿cierto? Y por glicoproteínas, principalmente la 4, ¿ya? También, ¿cierto?, está ligado, ¿cierto?, a lo que es el colágeno, en este caso, si ustedes se fijan, y también todo esto va a estar mediado, ¿cierto?, por glicoproteínas 1B, ¿cierto? 1B9, ¿cierto? 5, a lo que es el factor de von Willebrand, ¿ya? Y con toda esta unión, con toda esta activación, se va a originar
esta agregación plaquetaria, y por lo tanto estas plaquetas que se van agregando van a producir secreción de sus propios gránulos y agregación de más plaquetas, ¿ya? Por lo tanto, el tapón plaquetario inicial que se va a empezar a producir acá va a proveer una superficie aquí que es bastante rica, sobre todo en fosfolípidos que son aniónicos, y donde se van a ir ensamblando distintos complejos macromoleculares y van a haber hartas reacciones enzimáticas a este nivel que van a generar finalmente lo que es la trombina. Por lo tanto, partamos con la farmacología de la función plaquetaria, ¿cierto? Que es básicamente los antiagregantes plaquetarios que nosotros contamos y que básicamente a su vez están orientados a lo que es la modulación de la hemostasia primaria. ¿Ya? Acá nosotros tenemos ciertos fármacos que van a interferir con la vía del ácido araquidónico, ¿ya? Por ejemplo, acuérdense ustedes que en este caso podemos inhibir la ciclooxigenasa 1, recordando, ¿cierto?, que esta ciclooxigenasa 1 es la que permitía la conversión del ácido araquidónico, ¿cierto?, a prostaglandina G y también, ¿cierto?, de prostaglandina G a prostaglandina H2. ¿Ya? Y en este contexto, nosotros los que más tenemos disponible es el ácido acetilsalicílico lejos, ¿ya? El indobuteno, el fluoribuprofeno, ¿cierto? Que son otros fármacos de la misma familia, no tienen un uso clínico actual, ¿ya? Básicamente porque la aspirina tiene demasiadas ventajas sobre esto en términos de potencia, pero también en términos de seguridad cardiovascular, ¿ya? Así que básicamente acá es la aspirina, ¿cierto?, la que está presente en este grupo. También nosotros podemos inhibir la tromboxano sintetasa, ¿ya? Y la tromboxano sintetasa permite la conversión de prostaglandina H2 a tromboxano A2, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo no les puse ninguno acá? Porque estos inhibidores en particular no muestran eficacia por sí solos y básicamente no tienen indicaciones claras desde el punto de vista de la medicina basada en evidencia. Así que tampoco vale la pena que se aprendan nombres, pero sí que sepan que es una de los mecanismos que se pueden modular. Y lo otro es el bloqueo de los receptores, ¿cierto?, de prostaglandina H2 y tromboxano A2, donde está el ifetrofan, ¿cierto?, principalmente, y el vapiprost, ¿ya?, como fármacos que son bastante poco disponibles en el arsenal actual. Pero obviamente que ustedes tienen que conocer bastante bien lo que es, ¿cierto?, el ácido acetilsalicílico, ¿ya? Eh, el ácido acetilsalicílico, ¿cierto? La aspirina, como mecanismo de acción, lo que va a generar es una inhibición irreversible de esta ciclooxigenasa tipo 1 plaquetaria. Y lo va a hacer por acetilación, ¿ya? Y lo va a hacer por acetilación no solamente de la COX-1, sino que también va a producir acetilación de la COX-2, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? De esa forma va finalmente a incidir en modular lo que es la inhibición de los tromboxanos, ¿ya? Y de esa forma, obviamente, toda la cadena, ¿cierto? Toda esta vía del ácido araquidónico, ¿cierto? Se va a encontrar finalmente bloqueada, ¿ya? Pero a ese nivel. Ahora, estas enzimas ciclooxigenasas, ¿cierto? Van a existir como dímeros, si ustedes se fijan acá, ¿ya? Cuando nosotros no tenemos la acción de este fármaco, ¿ya? El ácido araquidónico, en particular, va a poder acceder a este sitio activo que tiene la ciclooxigenasa a través de un canal que es de naturaleza hidrofóbica, ¿ya? Ahora, cuando se biotransforma acá este ácido araquidónico por esta ciclooxigenasa, va a producir una prostaglandina que es intermedia, que es esta, la prostaglandina GH2, ¿ya? Y por acción, ¿cierto?, de las isomerasas, esta también se va a transformar, ¿cierto?, en tromboxano A2. Esas isomerasas, ¿cierto?, están a nivel de los tejidos, son tisulares, ¿ya? Y que es finalmente el que va a permitir la activación de las plaquetas. Por lo tanto, cuando actúa este fármaco, la aspirina, ¿cierto?, va a inhibir de forma irreversible la actividad de esta ciclooxigenasa mediante básicamente la acetilación de un residuo de serina en este sitio activo, ¿ya? Que es el residuo 529 en la COX-1 y que aquí nos sale, ¿cierto?, mostrado, pero en la COX-2 también produce este efecto, pero a nivel de un residuo de serina 516, ¿ya?
Y todo esto obviamente va a producir que no pueda generarse, ¿cierto? eh, la configuración estérica para que el ácido araquidónico, ¿cierto?, ingrese y se pueda catalizar, ¿cierto?, por esta ciclooxigenasa, ¿ya? O sea, acá, ¿cierto?, no va a poder ingresar a este espacio, ¿ya? Porque la configuración molecular no va a permitir este ingreso, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto?, aquí está obstruido, ¿cierto?, por un grupo acetilo, básicamente. Por lo tanto, este es el mecanismo principal que tiene el ácido acetilsalicílico, ¿ya? También la aspirina, ¿cierto? Va a actuar con un mecanismo de bloquear todas estas ciclooxigenasas, sobre todo la 2, en otros tejidos, pero generalmente en la literatura ustedes van a ver que es inhibidor mucho mayor de la ciclooxigenasa 1, porque tiene más potencia inhibiendo esa isoforma, ¿ya? La COX-2 no es tan importante en términos farmacológicos, pero sí lo hace igual, ¿ya? Esto es un poco cierto para que ustedes vean la interferencia que va a producir el ácido acetilsalicílico, pero también la relación que va a tener fisiológica, ¿cierto?, con todos los mecanismos de interacción entre el endotelio y la plaqueta para generar los mecanismos de agregación plaquetaria. Ya, esto obviamente lo tienen que repasar en términos más fisiológicos. Eh, el ácido acetilsalicílico, desde el punto de vista farmacocinético, es rápidamente absorbido ya en el tracto digestivo superior, ¿cierto? A nivel del estómago, pero principalmente esto ocurre a nivel del duodeno, ¿ya? Tiene una biodisponibilidad que la literatura dice que va entre 40-50 o entre 50-60%, ¿ya? Pero esto es considerablemente menor, obviamente, cuando se administra con estos comprimidos con recubrimiento entérico, ¿ya? Pero, ¿cierto? Ya que la ciclooxigenasa es acetilada en la circulación presistémica en este caso, el efecto antiagregante que tiene la aspirina en particular es más independiente de la biodisponibilidad sistémica, tiene más que ver con la acción propiamente tal en el sitio de acción, ¿ya? Las concentraciones, de hecho, plasmáticas, acá las vemos, ¿cierto? Van a ocurrir máximas, van a ocurrir entre 30 y 40 minutos después que ustedes puedan ingerir esta aspirina, ¿ya? Y obviamente va a ser más alargada, más prolongada, que puede llegar aquí entre 3 a 4 horas, incluso cuando esta aspirina está con recubrimiento entérico, ¿ya? Tiene una unión a proteínas plasmáticas, ¿cierto? Que es alta, ¿ya? Tiene un volumen de distribución que es bastante bajito, 0,1 a 0,2 litros por kilo, ¿ya? Se biotransforma en particular en el hígado, pero un 99% de la biotransformación es hacia salicilato, ¿cierto? Ácido sálico, ¿ya? Eh, o salicílico, que es lo que ustedes ven acá, básicamente es la biotransformación que va a tener, ¿ya? Pero generalmente esto también ocurre a nivel hepático, ¿ya? De hecho, de este ácido salicílico que se produce en la ciclooxigenasa, ¿ya? Se va a conjugar a este nivel, ¿ya? Con glicina, que va a formar ácido salicílico propiamente tal, y posteriormente también se va a conjugar con ácido glucurónico y ahí va a formar dos ésteres de glucurónido que son diferentes, ¿ya? Va a haber un conjugado, ¿cierto? Que es con el grupo acetilo, que va a estar intacto, y eso se va a denominar glucurónido de acilo, y va a haber un conjugado que está desacetilizado, ¿ya? Que va a ser el grupo glucurónido fenólico en particular, ¿ya? Pero estas vías metabólicas que yo les digo, tienen una capacidad que va a ser bastante limitada, la verdad, ¿ya? Ahora, hay otras pequeñas cantidades de esta aspirina, ¿ya? O del ácido salicílico propiamente tal, que también se van a hidroxilar hacia ácidos gentísicos, pero son menos, ¿ya? Ahora, cuando en general la administración de la aspirina, en la práctica clínica que ustedes van a ver, va a ser a dosis bajas, ¿ya? Y cuando se administran dosis bajas, la eliminación va a ser de primer orden y la vida media en general va a ser bastante
permanente y constante, ¿ya? Pero cuando ustedes dan dosis altas, como por ejemplo un paciente que necesitemos dar una carga de aspirina, unos 500 miligramos, por ejemplo, porque estamos sospechando un infarto agudo al miocardio, ¿cierto? Un síndrome coronario agudo, ¿ya? En ese caso, las enzimas responsables de todo este metabolismo van a estar saturándose por esta supradosis, ¿ya? Por lo tanto, la eliminación va a pasar a ser de orden cero, o sea, saturable, y la vida media plasmática puede aumentar incluso a 15, 30 horas, pasando, ¿cierto?, de una vida media plasmática aquí cortita, 15 a 20 minutos. Por eso, ¿cierto?, como empieza a ocurrir esto, en particular, si uno quiere llegar a las concentraciones, a las condiciones de equilibrio, estado de equilibrio del fármaco, se va a demorar más o menos de 5 a 7 días en alcanzarse, ¿ya? Para que cuando ustedes partan con un tratamiento en un paciente que quieren darlo para reducir su riesgo cardiovascular, entre 5 o 7 días recién vamos a tener el estado estable de este medicamento, ¿ya? Administrándolo, ¿cierto?, en forma más crónica, ¿ya? Del punto de vista de la excreción, ¿ya? Los salicilatos se excretan principalmente por esta vía renal, ¿ya? Pero el 75% por lo menos de todos los metabolitos lo va a hacer como ácido salicílico, ¿ya? Pero un 10% va a equivaler a una forma de ellos, que es el ácido salicílico libre, pero también vamos a tener fenol salicílico, ¿cierto? En otro 10% y algunos glucurónidos de acilo en porcentajes menores, ¿ya? También hay ácido gentísico, ¿cierto? En un porcentaje muy bajito, menos del 1%, ¿ya? Y de otros metabolitos también que son menores, ¿ya? Ahora, esta excreción renal de ácido salicílico va a ser mucho más importante a medida, obviamente, que se saturan, ¿cierto?, la biotransformación de las otras vías metabólicas, ¿ya? Tanto las tisulares como la hepática, porque obviamente esto es extremadamente sensible a los cambios del pH, ¿ya? Sobre todo el pH a nivel del lumen urinario. Ahora, en punto de vista, ¿cierto?, del perfil farmacodinámico, esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿ya? El pic de respuesta, ¿cierto?, antiagregante, o sea, de inhibición de la función de las plaquetas, va a ser evidente a los 60 minutos, ¿ya? Posadministración, ¿ya? ¿Esto qué significa? ¿Ya? ¿Cierto? Acuérdense que la inhibición a nivel de las plaquetas es irreversible. Por lo tanto, las plaquetas no van a poder sintetizar, ¿cierto? Y no son capaces de sintetizar proteínas nuevas. Por lo tanto, el efecto que tenga la aspirina sobre la ciclooxigenasa en la plaqueta va a ser permanente. Y eso va a durar lo que dura la vida media de la plaqueta, que va, ¿cierto?, entre 7 a 10 días, 8 a 10 días. Por eso, la duración del efecto antiagregante tiene relación con la vida media de la plaqueta, ¿ya? Con esto. Y obviamente si uno empieza a dar dosis repetida de esta aspirina, va a tener un efecto acumulativo en la función plaquetaria, que obviamente ese efecto va a durar mucho más, ¿ya? Porque va a estar actuando no solamente en las plaquetas de ese momento, sino en que las que también se van, ¿cierto?, formando en los días posteriores, ¿ya? El pic de respuesta analgésica es más tardío, ¿ya? Se va a presentar a las 4 horas aproximadamente. Ahora, uno podría, ¿cierto?, desde este punto de vista, eh, ¿cierto?, considerar las dosis de la aspirina, ¿cierto?, como dosis baja, intermedia o alta, de acuerdo más o menos a estos rangos, ¿ya? Entre 75, ¿cierto?, 81 miligramos al día o hasta 100 miligramos al día en el fondo, ¿ya? Nosotros vamos a hablar de dosis baja y dosis alta ya son sobre 6 a 8 gramos al día, ¿cierto? Que aquí en general no son dosis que habitualmente se administran, ¿ya? Eh, en general, ¿cierto? Eh, Cuando nosotros, ¿cierto?, administramos dosis, por ejemplo, entre 100 160 miligramos de aspirina, vamos a lograr una inactivación completa de la COX-1 plaquetaria, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Si uno ve, la aspirina tiene una eficacia máxima como antitrombótico en dosis mucho menores que la que necesita para tener otros efectos,
puede decir que también puede actuar como antipirético, analgésico o antiinflamatorio. Pero con dosis menores ya tenemos el efecto antiagregante plaquetario, ¿cierto? El antitrombótico, ¿ya? Ahora, hay muchos estudios que nos dicen en el fondo que esta aspirina, que se utiliza, ¿cierto?, como antitrombótico, como profilaxis, ya tiene eficacia máxima con dosis de 50 miligramos, ya 75 aquí les aparece, pero con dosis de 50, ¿cierto? Ya está presente el efecto, hasta dosis de 320, 350 miligramos al día, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que también consideramos como dosis baja, ¿ya? Eso se vio en un estudio de Patrono del 2004, ¿ya? En el cual se comparaban estas dosis y se veían estos efectos, ¿ya? A dosis más altas, la verdad que no mejoramos la eficacia, ¿ya? Antitrombótica, e incluso nosotros las podemos reducir porque empezamos a producir inhibición de la producción de prostaciclina. Así que eso nos puede llevar en contra y por lo tanto, eh, por eso se evita en el fondo ir utilizando dosis mayores con esos efectos, ¿ya? Las dosis intermedias o más altas ya empiezan a presentar no solamente inhibición sobre la COX-1, sino también sobre la COX-2, y por lo tanto nosotros aquí empezamos a ver los efectos antipiréticos y analgésicos también, ¿ya? ¿Cuál es el problema cuando empezamos a tener estos efectos también? Empezamos a tener efectos adversos asociados a las dosis, ¿ya? O a toxicidad, ¿ya? Por ejemplo, sangrado, ¿ya? Y a dosis alta ya empezamos a tener efectos antiinflamatorios, ¿ya? Porque aquí obviamente estamos inhibiendo, ¿cierto? Esta ciclooxigenasa, probablemente hayan otros mecanismos también de inhibición, ¿ya? No tenemos una eficacia antitrombótica mejor desde el punto de vista clínico, obviamente va a ser mucho más elevada, pero en términos de lograr efectos clínicos, la verdad que no se necesita, pero sí estamos aumentando mucho, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Los efectos adversos. Y hay que tener ojo que cuando los pacientes utilizan dosis de aspirina, ya, sobre todo dosis que están, ¿cierto?, ya en rango más intermedio en adelante, hay que tener cuidado con utilizarlos con otros antiinflamatorios, ¿ya? Sobre todo antiinflamatorios que inhiban de manera más reversible la COX-1, porque obviamente van a empezar a interferir con estos regímenes de ácido acetilsalicílico y podemos aumentar las reacciones adversas. ¿Ya? Aquí vemos las dosis aproximadas que se utilizan, ¿cierto? En clínica, ¿ya? En comprimidos no recubiertos, ¿cierto? Las dosis analgésicas y antiinflamatorias van entre 100 a 1500 miligramos al día, pero con 100 miligramos ya tenemos el efecto antitrombótico, ¿ya? Y si son en recubierto, obviamente las dosis empiezan a ser menores. Y son más o menos dosis que nosotros tenemos disponibles, ¿cierto?, en la práctica clínica en forma fija en los comprimidos, ¿ya? Dentro de los efectos adversos, ¿cierto? Dentro de los que más se reportan, lo más importante están los trastornos digestivos, ¿cierto? El paciente puede presentar náuseas, emesia algunas veces, malestar o dolor incluso epigástrico, dispepsia, ¿ya? Puede producir gastritis erosiva, dependiendo de las dosis, ¿cierto? Como buen antiinflamatorio, incluso llevando a úlceras y hemorragia digestiva, ¿ya? Está contraindicado, ¿ya? Cuando hay déficit de fitomenadiona, ¿cierto? En las hemofilias, en la hipoprotrombinemia, o sea, protrombina en porcentaje de actividad o niveles plasmáticos bajos, y en el embarazo también está contraindicado. Así que no hay que usar en ese grupo etario la aspirina. Un segundo grupo que se utiliza, ¿cierto?, en la modulación de la hemostasia primaria, ¿cierto?, son los inhibidores del receptor P2Y12, ¿ya? Que es un receptor, ¿cierto?, de adenosina difosfato, ¿ya? Aquí, como fármacos, ¿cierto?, prototipos de este grupo tenemos la ticlopidina, el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor y el cangrelor, ¿ya? Como los que están más disponibles en el fondo. Y dentro de esto, nosotros los podemos dividir en dos grandes grupos, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos las tienopiridina, en las cuales tenemos tienopiridinas de primera generación, que es la que todavía está, ¿cierto?, disponible en el arsenal farmacológico, en la ticlopidina, ¿ya? Tenemos de segunda generación, como el clopidogrel, y de tercera generación, que es el prasugrel,
¿ya? Y estos actúan como inhibidores irreversibles, ¿cierto? De, de este, de este cierto receptor de adenosina difosfato. Y tenemos, ¿cierto?, las ciclopentil triazolopirimidinas, ¿ya? Entre ellas tenemos el ticagrelor y el cangrelor como prototipos principales, y estos actúan también inhibiendo este receptor de adenosina difosfato, pero de forma reversible. La ticlopidina, ¿ya? Desde el punto de vista farmacocinética, tiene una absorción que es principalmente a nivel intestinal, ¿ya? Tiene una biodisponibilidad bastante buena, 90%, una unión a proteínas plasmáticas que es alta, ¿ya? Sobre todo, ¿cierto? Asociado, ¿cierto? A albúmina o a algunas lipoproteínas. Tiene un volumen de distribución que no está determinado todavía bien por estudios farmacocinéticos, ¿ya? La semivida, fíjense ustedes que es bastante prolongada, 24, 36 horas en una dosis. Obviamente que si ustedes aumentan las dosis, porque estos fármacos se indican de forma crónica, dosis diaria, pueden aumentar la vida media plasmática incluso hasta las 2 semanas, ¿ya? Con concentraciones plasmáticas máximas después de una dosis que son visibles a la primera e incluso hasta la tercera hora, ¿ya? Tiene una biotransformación hepática, ¿ya? Tiene una excreción renal, y este fármaco en particular no tiene una indicación de primera línea hoy en día, ¿ya? Sino que básicamente el contexto en el que se utiliza es como un tratamiento complementario en algunos contextos bien específicos. Por ejemplo, después de colocar algunas endoprótesis en la circulación coronaria, ¿ya? O en pacientes que no toleran la aspirina, también puede ser un sustituto de esta aspirina, ¿ya? Que serían los dos contextos clínicos que habitualmente más indica la ticlopidina. El clopidogrel, ¿ya? Que va a ser bastante conocido por usted en el medio hospitalario, ¿ya? Se ocupa, ¿cierto?, como terapia antiagregante tanto aguda como crónica en la enfermedad coronaria. Tiene una tasa de absorción intestinal que es bastante variable entre los distintos individuos, y eso significa, ¿cierto?, que es bastante errática también. Por eso va a dar una biodisponibilidad, ¿cierto?, que no va más allá del 50%. ¿Ya? Por lo tanto, el inicio de la respuesta que se pueda ver, o incluso la extensión de esta respuesta, va a estar bastante afectada, e incluso por otras variables, como por ejemplo, por la glicoproteína P a nivel intestinal, ¿ya? Este clopidogrel también es sustrato de esa glicoproteína P. La biodisponibilidad, ¿ya? En este caso, es de un 50%, no más que eso, ¿ya? Tienen una proteínas plasmáticas, ¿cierto? Que no es tan alta, ¿cierto? Va entre 94 hasta 98%, tiene un volumen de distribución que es mayor, de 39 litros, ¿ya? Eh, Tiene una vida media plasmática, ¿cierto?, de 8 horas y un tiempo para alcanzar la concentración máxima del fármaco, o sea, un Tmax, que va, ¿cierto?, entre 0,5, ¿cierto?, a 1 hora, ¿ya? En particular, ¿ya? Independiente de la dosis del fármaco al inicio, ¿cierto? En términos también del metabolito activo, que es lo que se está midiendo acá. Esto es bien importante porque las tienopiridinas en particular se comportan como profármacos, ¿ya? Eh, y obviamente, por lo tanto, necesitan ser activados hacia un metabolito activo, ¿ya? Por lo tanto, una vez que se activa este profármaco, ¿cierto? El 50% incluso se tiende a absorber finalmente, y el 85% del fármaco también va a someterse a una hidrólisis por esterasa, ¿cierto?, hacia formas inactivas, y un 15% va a estar disponible para que sea un agente que se active finalmente y que tenga la función farmacológica, ¿ya? Por lo tanto, el clopidogrel es el fármaco madre, tiene un profármaco, ¿cierto?, asociado, y ambos, ¿ya?, se van a unir en el fondo a estas proteínas plasmáticas y va a distribuirse, ¿cierto?, a nivel de los distintos tejidos o la circulación, ¿ya? Eh, esta vida media en general está calculada, ¿cierto?, en la fase más terminal, eh, pero en ambos, tanto en el metabolito activo como en el clopidogrel propiamente tal, ¿ya?
sobre todo, ¿cierto?, cuando se dan dosis estándar, la dosis estándar diaria en los pacientes de 75 miligramos. Siempre ustedes lo van a ver en esas dosis en el medio hospitalario, además que el comprimido viene en particular en esas dosis, ¿ya? Eh, Todos estos metabolitos del clopidogrel se van a eliminar preferentemente por la vía urinaria, un 50%, pero una parte, poco menor, que no es menor, ¿cierto?, lo va a hacer también por vía de la excreción renal, ¿ya? Aquí nosotros vemos, ¿cierto?, cómo se va metabolizando o biotransformando este clopidogrel, ¿ya? El metabolito, ¿cierto?, que es carboxilo inactivo, va a ser el principal metabolito que tiene el clopidogrel, y de hecho representa el 85% de lo que es el fármaco original, ¿ya? Va a estar inactivado, ¿cierto?, en forma de carboxilo. Eh, y el resto, que es lo que nos va a interesar para hacer su acción farmacológica, se va a convertir inicialmente en un metabolito inactivo, ¿cierto?, que es básicamente el 2-oxoclopidogrel, que va a estar, ¿cierto?, biotransformado mediante principalmente tres citocromos, tres isoformas del citocromo, que es la 1A2, la 2B6, ¿cierto?, y la 1219. Y después, ¿cierto?, este 2-oxoclopidogrel va a ser biotransformado por estas cuatro isoformas del CIP, ¿ya? La 3A4, ¿cierto?, la 2B6, la 12-9 y la 12-19. Fíjese que esta sigue aquí y sigue acá, por lo tanto es bastante importante en la biotransformación hacia lo que es el metabolito activo del clopidogrel, ¿ya? Por lo tanto, esta isoforma, la 12-19, al estar involucrada en los dos etapas de la biotransformación, va a contribuir aproximadamente al 45, incluso hasta la mitad de la formación del 2-oxoclopidogrel y a por lo menos un 20% de la generación del metabolito activo. Obviamente que esto es más determinante para llegar a esto. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando existen polimorfismos de esta isoforma, porque efectivamente puede afectar la respuesta de los pacientes que tengan esos polimorfismos a lo que es la acción farmacológica del clopidogrel, ¿ya? Por eso es tan importante. Y finalmente va a lograr su acción farmacológica, ¿ya? Por lo tanto, este receptor, ¿cierto?, en respuesta a la adenosindifosfato, ya va a presentar un cambio conformacional que va a facilitar finalmente la interacción con la proteína G, sobre todo la subunidad, ¿cierto?, alfa y 2 de estas proteínas G, y también eso va a llevar a la inhibición de la adenilato ciclasa, ¿ya? Lo que ocurre acá es que los residuos tiol de los metabolitos activos del clopidogrel y también, ¿cierto?, del prasugrel van a formar aquí un puente disulfuro con un residuo de cisteína en este sitio de unión del ADP al receptor, ¿ya? De manera bastante selectiva e irreversible, ¿ya? Y de esa forma nosotros vamos a inhibir la activación de la glicoproteína 2B3A por este ADP, ¿cierto? Y obviamente eso va a hacer que el receptor no funcione durante toda la vida de la plaqueta y por lo tanto nosotros vamos a evitar que estas plaquetas se activen obviamente y se agreguen. Del punto de vista de un perfil más farmacodinámico, ¿cierto? Tiene una administración diaria, se administra una vez, ¿cierto?, al día en dosis de 75 miligramos, ¿ya? Tras la administración de este clopidogrel, el inicio, ¿cierto?, de acción o la aparición de esta inactivación plaquetaria va a requerir más o menos entre 2 a 4 horas con una dosis, sobre todo con la dosis, esto es medido con las dosis de carga, que es de 300 miligramos, ¿ya? Y el efecto va a durar, ¿cierto?, entre 7 y 10 días, ¿ya? Incluso un poco antes, 3, 4 días, hasta 10 días, ¿ya? Ojo, hay que fijarse bien las interacciones que tengan, ¿cierto?, con esta isoforma del CIP y también con la glicoproteína B. El prasugrel, ¿ya? El otro prototipo, ¿ya?
tiene una absorción intestinal bastante adecuada, se absorbe casi por completo ahí, y se va a hidrolizar de forma bastante rápida hacia una tiolactona que va a ser inactiva a nivel intestinal por esterasas intestinales en el fondo, ¿ya? Y de esa forma, ¿cierto? Uno puede encontrar prasugrel incluso inalterado a nivel plasmático, ¿ya? Pero tras la administración de una dosis oral, ¿cierto? De una carga convencional, que antes eran 75 miligramos, por ejemplo, en el clopidogrel, en este caso son 60 miligramos, e igual va a tener una absorción gastrointestinal que es bastante rápida y es bastante completa, llega a una biodisponibilidad casi el 80%, ¿ya? 98% o más incluso se une a proteínas plasmáticas y el volumen de distribución está entre 44 y 68 litros, ¿ya? Tiene una vida media plasmática, ¿ya? Que en el caso del metabolito activo, que es el que tiene efectos de 7 horas, ¿ya? Del fármaco madre es menor, es casi la mitad, ¿cierto? Eh, ¿Ya? Y esto, fíjense ustedes que es bastante similar a lo que ocurre con el clopidogrel, ¿ya? Las concentraciones máximas, ¿cierto? Se ven a los 30 minutos, tiene una biotransformación hepática, principalmente por la isoforma 3A4 del CYP y por la 2B6, ¿ya? Pero también esta afecta a la biotransformación de la isoforma 2C9 y de la 2C19, pero en menor importancia que lo que tenían en el clopidogrel. Pero también tiene una biotransformación por esterasas, ¿ya? De toda esta forma, ¿cierto? Se va a biotransformar rápidamente hacia un metabolito activo, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Y hacia varios metabolitos también que van a ser inactivos. El metabolito activo del prasugrel en particular, ¿cierto? Se va a tender a excretar mayoritariamente por la vía renal y en un porcentaje menor lo va a hacer por la vía de las heces. Aquí veo un poco de la biotransformación, ¿ya? Este se va a biotransformar, ¿cierto? Hacia su metabolito activo en dos pasos, por lo menos, ¿ya? La primera activación, ¿cierto? Va a ser gatillada por esterasas intestinales, ¿ya? Y después va a haber un solo paso que va a estar a nivel hepático, ¿cierto? Y también en parte también a nivel digestivo, pero por isoformas del citocromo, ¿ya? Principalmente estas dos y en menor medida estas dos de acá, ¿ya? En comparación, ¿cierto? Con la biotransformación que tiene el clopidogrel, aquí el metabolismo intestinal y la vía metabólica de estos pasos truncados son en el fondo las razones ya por las cuales el inicio de acción es más rápido y también la potencia farmacológica que tiene el prasugrel es mayor, ¿cierto?, que la que tiene el clopidogrel. Sin embargo, por un tema de costos, el clopidogrel está más disponible ya en la mayoría de los países, sobre todo en el nuestro también en Latinoamérica. ¿Ya? Pero igual existe el prasugrel, ¿ya? Igual está disponible, ¿cierto?, en algunos centros. Desde el punto de vista farmacodinámico, ¿cierto? Las dosis de carga en general son de 60 miligramos y después se dan dosis de mantención de 10 miligramos una vez al día, ¿ya? El prasugrel va a provocar esta inhibición de la agregación plaquetaria, ¿cierto? Más o menos en los 30 minutos, la hora siguiente a la administración, y de hecho la literatura plantea, ¿cierto?, que el inicio de efecto ya es a partir de las 2 horas, así como más fijo, más notorio, ¿ya? Y la duración del efecto dura entre 7, un poco antes, puede ser 5 días, hasta 10 días, ¿ya? Ahora, la dosis requerida para lograr un grado determinado de inhibición plaquetaria o de inhibición de la formación de trombos, más o menos va a ser aproximadamente una décima a una centésima parte de lo que es la dosis de clopidogrel y de ticlopidina, más o menos, ¿ya? Ahora, este prasugrel no tiene interacciones importantes con esta isoforma del citocromo, ¿ya? Está sujeto, sin embargo, a flujos de la glicoproteína P, pero en general los genotipos no se asocian a resultados clínicos importantes o farmacológicos en estudios. Por lo tanto, en términos generales, uno puede decir que no hay interacciones importantes, que si bien las hay teóricamente, pero con estas enzimas en particular. ¿Ya? Así que no deberíamos tener problemas de interacciones, ¿ya? Con otros fármacos que sean sustratos a nivel de esas enzimas, ¿ya?
En términos ciertos de la ciclopentil triazolopirimida, pirimidina, tenemos dos prototipos, el ticagrelor y el cagrelor, ¿ya? El ticagrelor en particular es un análogo de ATP, ¿ya? Y se va a unir de forma reversible y no competitiva a este receptor, ¿cierto? P2 y 12 en sitios que son distintos al que se une el ADP, ¿ya? Y en particular a sitios distintos al que se une la tienopiridina. En este caso, el ticagrelor se une directamente y cambia la conformación de este receptor, y eso va a dar como resultado una inhibición reversible de este receptor. Y el cangrelor, al igual que el ticagrelor, ¿cierto? Se va a unir también de forma directa a este receptor, va a cambiar la configuración de este receptor, y eso va a producir también la inhibición irreversible, o sea, la inhibición reversible que tiene, ¿cierto?, este receptor de ADP. El ticagrelor en particular, ¿ya? Tiene una farmacocinética que uno diría que es bastante adecuada, tiene una absorción intestinal que es rápida, ¿ya? Tiene una biodisponibilidad, eso sí, un 40%, con muy alta unión a proteínas plasmáticas, y el volumen de distribución, ¿cierto?, es de 88 litros más o menos, ¿ya? Al igual que la tienopiridina, ¿ya? Acuérdense ustedes que también tiene una biotransformación, en este caso por citocromo, ¿ya? Y necesita generar un metabolito activo. Pero en este caso, tanto el fármaco madre como el ticagrelor propiamente tal y su metabolito activo tienen actividad plaquetaria, los dos, ¿ya? A diferencia de los anteriores, ¿ya? Eh, por lo tanto, el ticagrelor no requiere que se active metabólicamente, ¿cierto?, para lograr actividad plaquetaria, porque ya el fármaco lo tiene, pero sin embargo sus metabolitos, una vez que se biotransforma, también tienen acción antiplaquetaria. Tiene una vía de eliminación plasmática, fíjense, similar a los anteriores, 7 a 8,5 horas, con una concentración plasmática máxima, ¿cierto?, que va entre la hora y media a las 2 horas y media. Eh, ¿Cierto? Esta biotransformación hepática es extensa, eso me faltó decirles acá. Y es bien importante. La isoforma aquí, que es importante, es la 3A4, o sea, la que está asociada a la mayoría de la biotransformación de fármacos. Incluso cuando se hacen estudios de detección de este medicamento, se ven por lo menos 10 o más metabolitos distintos y se pueden encontrar en plasma, en orina, en las heces, etc. Ya hay de hecho la expresión principal del metabolito activo es por las heces, ¿ya? Y una excreción renal que es relativamente menor, ¿ya? Pero que igual se excreta por la orina. Desde el punto de vista farmacodinámico, ¿cierto? Tiene una administración que se da 2 veces al día, eso puede incomodar un poco más, tiene un inicio de acción ya que se evidencia a las 2 horas, con una duración de la acción, ¿cierto?, en promedio entre 3 a 4 días. Así que tenemos bastante efecto, ¿ya? En términos de su perfil farmacocinético en particular, no está influenciado por polimorfismos, por ejemplo, en estas isoformas del citocromo, ¿ya? Si bien la absorción del ticagrelor sí podría verse afectada, ¿cierto?, a polimorfismo asociado a la glicoproteína P, ¿cierto?, o a polimorfismo ABCB1, ¿ya? Pero la verdad que clínicamente no se ha demostrado que esto sea relevante. Por lo tanto, uno puede concluir que tampoco tiene interacciones importantes con estas vías enzimáticas. El cangrelor, ¿cierto?, tiene una administración, se administra solamente por la vía intravenosa, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, si uno quiere decir la biodisponibilidad, siempre va a ser completa e inmediata, ¿ya? Lo que sí, una vez que se administra por la vía intravenosa, ya tiene una distribución bastante rápida, una muy alta unidad de proteínas plasmáticas, con un volumen de distribución que es relativamente bajo, ¿ya? Alcanza una concentración plasmática, ya, máxima a los 2 minutos. Fíjense ustedes que es bastante rápido, después que se administra obviamente por la vía intravenosa. Se administra, ¿cierto?, en bolo primero y después se deja con infusión continua. Por lo tanto, este medicamento se va a ocupar en el contexto intrahospitalario, ¿ya? No en ambulatorio. Eh, Eso, ¿ya? Eh, Respecto a la biotransformación, la verdad, se desactiva con tanta rapidez en el plasma, ¿ya? Mediante mecanismos de desfosforilación,
para que se logre formar el metabolito principal, que es un nucleócido, que no va a requerir una biotransformación hepática propiamente tal. En general no requiere biotransformación. Por lo tanto, lo que se produzca biotransformación en el fondo es independiente de la función orgánica y por lo tanto no va a intervenir en otros fármacos tampoco que tengan biotransformación por enzimas hepáticas, ¿ya? Así que no es requisito. Tiene una excreción renal que es mayoritaria, pero también una excreción que no es menor por vía de las heces. Desde el punto de vista de su perfil farmacodinámico, ¿cierto? Tiene una administración, dijimos, intravenosa que es continua, pero siempre esto va precedido por un bolo, ¿ya? La inicio de acción es en pocos segundos, ¿ya? Porque no requiere una conversión de biotransformación o metabólica y el inicio de acción es rápido, ¿ya? Tiene una inhibición, de hecho, que es máxima de las plaquetas dentro de los 15 minutos y un final de la acción, ¿ya? Que es bastante rápido también y a diferencia, ¿cierto?, del clopidogrel, logra grados que son mucho más o mayores o más de mayor magnitud en términos de inhibir las plaquetas, ¿ya? Eh, Cuando se administra en este polo que yo les digo y después se deja en infusión continua, ¿ya? Va a inhibir ya rápidamente, pero de forma bien consistente, a las plaquetas, o sea, en alto grado, y la inhibición máxima de la agregación plaquetaria ya se va a evidenciar, ¿cierto?, a los 20 a 50 minutos, promedio 30, ¿cierto?, a 60 minutos prácticamente, ¿ya? Y se va a normalizar, en el fondo, esta inhibición de la función plaquetaria, porque acuérdense que la inhibición es reversible, una vez que uno corta esa infusión, ¿ya? A los 60 minutos después, ¿ya? O sea, en una hora más, uno ya debería tener una reversión del efecto farmacológico. Por eso, uno tiene que estar administrándolo continuamente, ¿ya? Y no presenta interacciones farmacológicas por esta biotransformación rápida que presenta, ¿cierto? Eh, por lo tanto, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos estos prototipos, ya tenemos la ticlopidina, ¿cierto? Se administra 2 veces al día, en general en dosis de 250 miligramos, ya la acción antiagregante máxima sobre este receptor se aprecia, ¿cierto? Entre los 3 a los 5 días cuando se administra por la vía oral, y el efecto máximo sobre, por ejemplo, parámetros de coagulación, sobre tiempos de hemorragia, es más o menos a los 5 a 6 días, ¿ya? Y una vez que uno suspende la administración del medicamento, el efecto plaquetario va a durar entre 3 4 5 días después de haber suspendido el tratamiento, ¿ya? El clopidogrel, ¿cierto? Tiene por lo menos, ¿cierto? Es 40 veces más activo incluso que la ticlopidina, ¿ya? Así que es mucho más, le lleva ventaja en ese sentido. Tiene una acción que es más prolongada y de hecho desde el punto de vista de la administración es mejor tolerado. Por eso se usa más este y se ha dejado de usar más este otro, ¿ya? La inhibición plaquetaria, ya así plena, es a los 4 a los 7 días, ¿cierto? En que se alcanza el estado estable del medicamento, pero el efecto perdura entre 5 a 7 días, incluso después de que uno suspendió la administración de clopidogrel. Por lo tanto, ahí es importante. Si el paciente, por ejemplo, tiene que someterse a un procedimiento donde puede sangrar, uno tiene que suspender este medicamento 7 días antes, en base a estos valores, ¿ya? Acuérdense que hay una dosis de carga cuando se empieza a administrar, sobre todo en el síndrome coronario agudo, que son de 300 miligramos, y con eso uno reduce el tiempo que se requiere lograr la activación máxima, ¿cierto?, de este bloqueo plaquetario. Y después se empiezan a dar dosis diarias de 75 miligramos. Recordar también, que ustedes lo pueden haber visto en sus clases de cardiología, que estas dosis de carga alta no se pueden administrar en pacientes adultos mayores, porque ellos por estudios clínicos randomizados se ha visto que tienen un riesgo de hemorragias demasiado alto. Eh, ¿Qué reacciones tienen? En particular las tienopiridina, ¿ya? En general hay alteraciones digestivas importantes que se ven sobre todo con la teicoplanina, ¿ya? Eh, que son digestivos, la neutropenia, la trombocitopenia también se ven mayormente con la ticlopidina. Eh, l- eh, Tienen igual reacciones adversas que no son tan
no tienen baja incidencia en general, ¿ya? Pero cuando se presentan pueden ser bien importantes. Puede haber también, en este caso, por ejemplo, la trombocitomenia puede haber perfectamente un púrpura trombocitopénico trombótico y la neutropenia puede ser febril. ¿Ya? En ese contexto, como se producen básicamente por la teicoplanin, perdón, la ticlopidina, se ha dejado de usar la ticlopidina en ese contexto, ¿ya? Todos tienen efectos hemorragíperos en caso de que los pacientes tengan factores de riesgo, ¿ya? Esto es como de base, pero también es poco frecuente, ¿ya? Y esto se ve más que nada en los primeros meses del tratamiento, ¿ya? Y también pueden haber reacciones dérmicas. De todo esto, el que menos efectos tiene en general de reacciones es el clopidogrel, y por eso se plantea que es mejor tolerado por los pacientes y es el que también está más disponible, ¿cierto?, en términos de uso. Tenemos también otro grupo que son los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, ¿ya? Que esta, ¿cierto? Esta glicoproteína es una integrina, ¿cierto? Que está formada por una subunidad, ¿cierto? Que es la A2B y una subunidad que es B3 y es específica de las plaquetas, ¿ya? Cuando ocurre la activación plaquetaria, se va a originar un cambio, ¿ya? De la forma de este receptor. Y ese cambio en la forma de este receptor va a aumentar, en el fondo, su afinidad por el factor de von Willebrand y también por el fibrinógeno, ¿ya? Y en particular la subunidad beta 3 o B3, ¿cierto? Va a tener dos lugares de unión que van a reconocer una secuencia de aminoácidos específica, o en el fondo son dos secuencias que puede reconocer, ¿ya? La secuencia RGD, que es arginina, glicina, ácido aspartico, o la secuencia KGD, que es lisina, glicina y ácido aspartico, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta que el fibrinógeno también presenta varias secuencias de estos aminoácidos y por lo tanto esas son capaces de unirse con una tremenda afinidad a varios receptores de esta glicoproteína P2B3, ¿ya? A la vez, cuando están activados obviamente, ¿ya? Y esa unión, en el fondo, es la base molecular, ¿ya? Eh, en el fondo de la agregación entre las plaquetas para formar lo que nosotros vamos a denominar como trombo, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como vía final común de lo que es la agregación plaquetaria. Por lo tanto, si yo bloqueo estas glicoproteínas, ya este receptor, ¿ya? Vamos a provocar que no se genere esta agregación plaquetaria independiente si las plaquetas ya están activadas o aún no, ¿ya? Por lo tanto, estos inhibidores, ¿cierto?, de glicoproteína 2B o 3A o antagonistas, ¿ya? Empiezan a ser bastante importantes en esta vía y de hecho se empezaron a introducir más o menos a partir de la década del 90 y los tres que están disponibles y aprobados por lo menos por la FDA y que se ocupan en la práctica clínica, ¿cierto? Es el abscisimmab, el Eptifi batida y el tirofiban, ¿ya? Que son los tres que están disponibles también desde el punto de vista comercial. El abscisimmab, ¿ya? Fue el primero de todos estos inhibidores que se empezó a utilizar en clínica. En el fondo, si ustedes se fijan, la nomenclatura es un anticuerpo monoclonal que es humanizado, es quimérico, y está en el fondo dirigido contra un epítope de esta glicoproteína 2B3A y que incluye en esta el receptor de vitronectina, ¿ya? Y eso significa que no es específico también solamente de la glicoproteína 2B3A, sino que de otros receptores, mayoritariamente, ¿cierto?, de este receptor de vitronectina, ¿ya? Es una molécula que es, desde el punto de vista molecular, es híbrida, que se produce por recombinación genética, y en ella hay varias regiones que son variables, que corresponden a la molécula original del anticuerpo monoclonal, que es un anticuerpo monoclonal murino, ¿cierto? De esta glicoproteína 2B3A, pero también tiene una región, ya que es constante y que deriva de la inmunoglobulina humana, de la IgG, ¿ya? Por lo tanto, el abscisimmab va a ser de esta forma un compuesto que es grandote, tiene un tremendo peso molecular
pero a su vez tiene una alta afinidad por esta glicoproteína 2B3A. Una vez que uno administra un bolo, se tiene que continuar con una infusión continua, ¿cierto? Que uno la deja entre 12 a 24 horas después para por lo menos mantener la saturación de estos receptores, ¿ya? Y lo que va a hacer es actuar ocupando los lugares de unión que utiliza el fibrinógeno en el fondo en este receptor, ¿ya? Y eso va a provocar una inhibición que es rápida de la agregación plaquetaria. Y eso significa, ¿ya?, que este rápido inicio de acción que se va a producir, ¿ya?, a los 10 minutos de haber administrado el bolo, ¿ya?, el 50% del abscisimat ya está unido a las plaquetas, ¿ya? Y de hecho, después de mantener el efecto, ¿cierto?, por infusión continua, a las 2 horas, el 80% de los receptores ya están bloqueados. Eso es lo bueno de este fármaco. Al contrario que la unión que se produce, ¿cierto? La disociación de este medicamento desde el receptor va a ser lenta, ¿ya? Por eso tiene una vida media de disociación de 4 horas, ¿ya? El efecto, ¿cierto? La vida media plasmática es 2 de 30 minutos, pero la vida media plaquetaria va entre 12 a 24 horas en este medicamento, ¿ya? Pero la vida media de disociación va entre 4 horas. Una vez que uno termina la infusión continua de este paciente, la función igual se va a ir recuperando gradualmente y ya a los 3 días está normalizada, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que más o menos un 30% de todos estos receptores igual van a estar ocupados incluso a la semana, ¿ya?, que se usó el abscisimat, ¿ya? Y de ahí en adelante, por ejemplo, las 2 semanas ya vamos a tener un 10%, por tanto, efecto queda, que no es el óptimo, pero igual hay un efecto antiagregante muy importante todavía, ¿ya? Eh, no quiere, no, en el fondo, este medicamento se elimina por proteólisis, por lo tanto, no va a requerir un ajuste, en, por ejemplo, en la falla renal, ¿cierto? Y es el más potente en disminuir la generación de trombina, pero el problema y lo que limita su uso es el costo, ¿ya? Es el más caro de este grupo, ¿ya? La heptifibatida, ¿ya?, o heptifibatide, es un heptapéptido que es cíclico, ¿ya? Tiene un residuo de mercaptopropionilo, ¿ya? Y tiene 6 aminoácidos con esta secuencia KGD, que van a competir con la secuencia RGB que tiene el fibrinógeno por unirse a la glicoproteína 2B3A, ¿ya? Este medicamento, de hecho, se sintetiza a partir del compuesto del veneno de una víbora, ¿ya?, que es el Citritus milarilis barbori, ¿ya? Y contiene este veneno una variación de este residuo que es el RGD o incluso del KGD, y por lo tanto es específico, ¿ya? Y por lo tanto va a tener propiedades antitrombóticas el mismo veneno. Por lo tanto, cuando se sintetiza, se forma una molécula que es de gran tamaño, pero no es inmunogénica, por lo que uno puede repetir con seguridad la administración, ¿ya? En el tiempo, ¿ya? Y tienen los mismos efectos específicos sobre esta glicoproteína 2B3A sin actuar sobre otras integrinas. O sea, tiene una alta especificidad, ¿ya? Pero también es capaz de unirse a los receptores de las plaquetas activadas o no activadas, ¿ya? En una afinidad que es más o menos relativamente baja. Y eso significa que cuando disminuye las concentraciones plasmáticas, se va a disociar rápidamente del receptor. Por lo tanto, la afinidad es baja, ¿ya? Se administra por la vía intravenosa también, en bolo y seguido de infusión continua, ¿ya? Tiene un inicio de acción bastante rápido, ¿ya? De hecho, ¿cierto? Es de segundos el inicio de acción, ¿ya? Tiene una vía media, y eso es porque tiene una vía media de plaquetaria que es muy corta, es demasiado corta, pero la vía media plasmática es más larga, incluso llega a las 2 horas y media, ¿ya? La eliminación es fundamentalmente por la vía renal y por lo tanto va a necesitar ajuste de dosis cuando el paciente tiene
falla renal, ¿ya? Si uno suspende el tratamiento, la verdad que la función plaquetaria debería ir recuperándose ya a las 2 o 4 horas posterior a el término de la infusión de este fármaco. Y el tirofibán, ¿cierto? En el fondo, inhibidor, ¿ya? Que nosotros hablamos que es péptido mimético, y que tiene un residuo en la secuencia, ¿cierto? De secuencia RGD, que es específico, ¿ya? Es una molécula que, a diferencia de la otra, es de pequeño tamaño, ¿ya? No es inmunogénica tampoco, va a inhibir de forma competitiva y reversible, ¿ya? De forma reversible la unión que tiene el fibrinógeno a esta glicoproteína 2B3A, ¿ya? Eh, el tirofibán se une con mayor afinidad que el fármaco anterior, que el eptifibatida, ya a este receptor, pero igual, eh, comparativamente el arcicimab, ¿cierto? Es de baja afinidad, pero es específico para la glicoproteína 2B3A. O sea, al igual que el medicamento anterior, el tirofibán no va a inhibir otras integrinas que sean distintas a esta glicoproteína 2B3A y va a actuar tanto en el receptor que esté activado como no activado, ¿ya? Se administra por la vía intravenosa, ¿cierto? Por infusión continua, básicamente, ¿ya? Por estas vías medias plaquetarias que son muy cortas, ¿ya? De segundo. Así que hay que mantener el fármaco todo el rato en la circulación, por eso se dan infusiones continuas, ¿ya? Tiene una vía media plasmática, ¿cierto? Que va entre la hora y media a las 2 horas, ¿ya? Tiene una vía media de disociación, ¿cierto? De 11 segundos, o sea, el tirofibán se une y a la vez también se libera del receptor demasiado rápido, ¿ya? Y cuando uno suspende el medicamento, la función plaquetaria debería recuperarse más o menos entre 2 a 4 horas después, ¿ya? La eliminación es preferentemente renal, sin modificación del fármaco, y también lo hace en parte por las heces, ¿ya? Pero requiere ajuste por la falla renal porque la eliminación es mayoritariamente por esa vía. ¿Ya? Del punto de vista de las reacciones adversas a medicamentos, ¿ya? Si nosotros tomamos estos 3 medicamentos, eh, hay algunos que son menores, que no son poco frecuentes, como las náuseas, las emesis, cefalea, mareo, hipotensión postural, arritmias, también se han documentado, pero las hemorragias sí llegan a ser importantes, ¿ya? En particular, la mayoría son hemorragias menores, ya tienen un riesgo relativo que incluso es del doble de producción de hemorragia, pero la mayoría son menores y esto está también relacionado si hay otro medicamento de por medio, ya concurrente a esto, sobre todo terapia fibrinolítica, ya. También puede haber trombocitopenia que más que nada se relaciona a la presencia de anticuerpos antiplaquetarios y esto se da principalmente con el abscisimaab. Y tenemos, ¿cierto? Finalmente, los inhibidores de fosfodiesterasa, ¿ya? Estos inhibidores de fosfodiesterasa, en el fondo, lo que hacen es modular mecanismos relacionados tanto con el AMP cíclico como con el GMP cíclico, ¿ya? En este caso tenemos el dipiridamol y el silostazol, ¿ya? En particular, el dipiridamol va a interferir con la función de las plaquetas porque logra incrementar los niveles celulares del AMP cíclico y ese efecto, ¿cierto?, es mediado por inhibición básicamente de la fosfodiesterasa de nucleótido cíclico, ¿ya? Y también porque bloquea la captación de adenosina. ¿Ya? Que acuérdense ustedes que estos actúan como receptores de adenosina 2, ¿cierto? Y eso estimula la adenilato ciclata en las plaquetas, ¿ya? Por lo tanto, de esa forma, ¿cierto? Al inhibir la fosfodiesterasa plaquetaria, este dipiridamol, ¿cierto? Va a interferir en la degradación del AMP cíclico. Un mecanismo bastante similar a lo que produce el silostazol, ¿ya? Que si bien no está tan claro el mecanismo, es lo que se plantea, ¿ya? Por lo tanto, este dipiridamol va a bloquear también esta captación de adenosina, ¿ya? Que va a actuar sobre este receptor A2, que es el que va a activar esta adenilatociclasa plaquetaria y eso va a reducir
la activación plaquetaria. Además, este dipiridamol va, si ustedes se fijan aquí, va a bloquear ya la fosfodiesterasa, principalmente la fosfodiesterasa E5 y la E3, y de esa forma aumenta los niveles de AMP cíclico o incluso también de los de GMP cíclico a nivel de la plaqueta, ¿ya? Por lo tanto, este medicamento, desde ese punto de vista, se utiliza sobre todo en la profilaxis de complicaciones tromboembólicas, pero sobre todo en el contexto postoperatorio, ¿ya? Y sobre todo en el contexto postoperatorio cardioquirúrgico, sobre todo cuando hay reemplazo de válvulas cardíacas, y también en algunas ocasiones, en algunos settings específicos, en la profilaxis de trombosis cuando los pacientes ya han tenido accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Eh, del punto de vista farmacocinético, ¿ya? Eh, la verdad que no se usaba mucho porque la mayoría de las formas farmacéuticas daban una absorción bastante mal, ¿ya? Porque requerían pH muy alto a nivel intestinal, lo cual es difícil darlo. De hecho, antes se promovía que se usara con bicarbonato. Pero la verdad que por lo menos las formulaciones farmacéuticas de ahora se absorben bastante bien por la vía oral, pero el problema es que se eliminan con alta rapidez. Por eso uno de los problemas que da esto es que hay que estar administrándolo por lo menos 3 o 4 veces al día, ¿ya? Pero también tenemos la opción, que es un poco más cara, de formulaciones de liberación lenta, y eso aumenta mucho más la biodisponibilidad. Si usted se fija, la biodisponibilidad era bajita, 30% hasta 60%. Y eso ya permite administrarla menos veces al día, por lo menos 2 veces al día, ¿ya? Tiene una proteína plasmática que es muy alta, ya principalmente albúmina, también se une a la glicoproteína ácida alfa 1, tiene un volumen de distribución de 100 litros, ¿ya? Semilla plasmática es de 10 horas, ¿ya? Y es bifásica en el fondo, y es bien variable porque tiene una fase, que nosotros llamamos fase alfa, de 1 hora, y después tiene una fase beta, que es la fase terminal y que es de 12 horas. Por lo tanto, tiene una vida media bifásica. La concentración plasmática máxima se da a las 2 horas, ¿ya? Y de hecho, ¿cierto? Casi el 80% del dipiridamol está presente en el plasma en su forma original, como compuesto original, ¿ya? Y parte de ello va a sufrir una biotransformación hepática hacia un metabolito, que es un metabolito, ¿cierto? Que es un metabolito de monoglucurónido, que es un metabolito primario, y esa va a tener menos actividad farmacológica, de hecho, que el compuesto original, ¿ya? La excreción mayoritariamente es por la vía biliar. El silostazol, ¿ya? Eh, es un derivado de la 2-oxoquinolina, es un inhibidor bastante fuerte y es específico sobre la fosfodiesterasa E3, que es el mecanismo que se ha planteado siempre de acción de este fármaco, ¿ya? Y esto lo hace a nivel de las células de la leomusculatura vascular, ¿ya? Aquí lo que va a hacer vía esta inhibición finalmente es disminuir los niveles de calcio intracelular. ¿Y eso qué va a provocar? Una vasodilatación, una relajación de esta musculatura, ¿ya? Y a la vez, ¿cierto? Por esta fosfodiesterasa va a inhibir, ¿cierto? La activación plaquetaria, ¿ya? Porque mejora en el fondo los niveles de AMP cíclico intracelular, y eso resulta en aumentos adicionales de este AMP cíclico, y eso también va a terminar provocando vasodilatación, disminuye a la larga la reducción de todos estos mecanismos de proliferación que tiene la musculatura, inhibe la activación plaquetaria. De ese punto de vista, la indicación mayoritariamente que tiene el silostazol es la enfermedad vascular periférica, ¿ya? Sobre todo los pacientes que tienen esta enfermedad vascular periférica u obliteración, ¿cierto? Vascular periférica, sintomática. ¿Con qué síntomas? Con claudicación intermitente, ¿ya? Ese es el uso mayoritario que tiene hoy en día el silostazol, ¿ya? Por esa vía de la vasodilatación y que disminuye los eventos trombóticos. Tiene una absorción intestinal que es rápida, ¿ya? La biodisponibilidad no está bien determinada, ¿ya? Pero se plantea que igual es adecuada. Tiene una proteína plasmática
que es importante, ¿ya? Y está asociada, ¿cierto?, a albúmina. Tiene un volumen de distribución, ¿cierto?, que es bajo, 2,8 litros por kilo. Tiene una vía media de eliminación plasmática de 10 horas, ¿ya? Con una concentración plasmática máxima a las 2, 4 horas. Em, ¿Cierto? Aproximadamente, de esta vía media plasmática, la verdad, es considerar los metabolitos que se producen, ¿cierto? Con la biotransformación del silostazol, ¿ya? Eh, la biotransformación hepática, ¿ya? La mayoría va a ocurrir por estas isoformas, 3A4 y 12-19, ¿ya? Pero principalmente la 3A4 es lejos la mayoritaria. Menos del 1% de la biotransformación del silostazol va a estar relacionada, ¿cierto?, con otras vías, ¿ya? Y de estas vías se van a formar metabolitos activos, básicamente es el 3,4 de hidrosilostazol y el 4-trans hidroxilsilostazol, que van a tener, ¿cierto?, un porcentaje importante de la actividad antitrombótica y vasodilatatoria, ¿ya? Y una excreción renal mayoritaria, pero también no es tan menor, ¿cierto?, por la vía de las heces. Reacciones adversas en particular, ¿cierto? Puede haber dolor abdominal, náuseas, ¿cierto? Emesis. La hipotensión arterial también se describe, ¿ya? Y básicamente se da con el dipiridamol, ¿ya? Porque al inhibir la fosfodiesterasa, ¿cierto? La musculatura vascular, o sea, incrementando el GMP cíclico, también va a producir vasodilatación, ¿cierto? No esperada, y por lo tanto, ¿cierto? Es un efecto adverso que podríamos tener con esto. Además que el aumentar los niveles de prostaglandina I2 también aumenta este efecto vasodilatador, ¿ya? Podemos tener también arritmias cardíacas también que se han reportado, hemorragia digestiva, epistaxis, anemia, cefalea, mareo, enrojecimiento en particular, y la mayoría son por vasodilatación también, ¿ya? Broncoespasmo, disnea, diarrea también en los pacientes. Más que arritmias propiamente tal, los pacientes lo que reportan son palpitación, ¿ya? Eso, muchachos.